Bienvenido a Chronic Cast Entrepreneur. Nuestro invitado de hoy es una persona con un perfil muy interesante. Fue estudiante para sacerdote, es un profesional de la salud mental, psicólogo, y es testigo de varios hechos paranormales. Con nosotros, Marco Antonio Rojas. ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto que me hayas invitado aquí a este canal y un saludo también a todos tus seguidores en las redes. Pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado la vida? Muy bien, fíjate, muy Sí. bien, muy apacible y Excelente. comprensible también. Sí, excelente, excelente. Ujú. Oye, pues empezando con la clásica pregunta, pues tú eres una persona, pues eres una persona que denota así cierta formalidad, cierta elocuencia en el hablar. De niño, ¿también eras así? ¿O eras del grupo de los que eran bien desmadrosos? ¿Cómo eras de niño? Siempre fui muy aplicado, fíjate, en las áreas de inicios escolares, como la primaria, no era superdotado, era simplemente de la gama media. Pero a partir, yo creo que de la secundaria me fue interesando mucho estos aspectos del estudio, entonces empecé como que a repuntar y siempre me ha gustado el saber más, el estudiar, el comprender las cosas y yo creo que eso es lo que le ha dado esta dirección a mi vida que he tomado. ¿Ah? Ujú. A una edad temprana comenzaste a estudiar para el sacerdocio, ¿verdad? Sí, a los 14 A los años. 14 comenzaste. ¿Qué fue lo que Sí. qué fue lo que te llevó a eso? ¿O hubo alguna persona en tu familia que te influyó a estudiar eso? No, definitivamente no. De hecho, mi familia sí es católica, pero católica regular, ¿no? No era tan Ujú. practicante. Yo considero esa parte de mi vida muy gratificante, muy bonita, ¿verdad? Pero si tuviésemos que equipararla con la historia universal, es como mi época del oscurantismo, ¿sí? En donde dirigía yo mis pensamientos, mi realidad en cuestiones mágicas religiosas, y lo digo sí, con todo respeto, ¿verdad? Este, pero yo personalmente en la actualidad no soy creyente, entonces, por eso lo visualizo yo de manera personal así, ¿verdad? Pero Ok. fue una etapa muy bonita, muy bonita. ¿Cuánto duraste estudiando? Desde mis 14 años hasta mis 22. 22. Órale. Sí, fue Ujú. ocho Sí, años. ¿Y, un ratito, sí. y por qué decidiste dejarlo? Porque pues 8 años, pues sí es buen, bastante tiempo. Me imagino que Mm, sí hubo un aprendizaje muy interesante ahí. Sí, sí, definitivamente. O sea, es una etapa de vida que no cambiaría, la volvería a vivir, ¿sí? Porque dentro de los valores que aprendí fue el hábito, el buen hábito del estudio, ¿sí? Ok. Entonces, eso me encantó de esa etapa de mi vida. Este, y las cuestiones por las cuales yo me separé, no solo del convento, porque yo era de la orden franciscana menor, ¿verdad? No solo del convento y de la formación, sino también de la religión en general, pues fueron más bien por aspectos ideológicos con los cuales yo, al pasar de los años, yo no iba comulgando. Ok. Entonces, si no comulgo con la doctrina católica y con ninguna otro tipo de adoctrinamiento, pues entonces no vale la pena el vivir Ujú. dentro de esa doctrina. Sí, ¿Sí? exacto, exacto. Y ahorita tu espiritualidad está enfocada bueno, comentas que ahorita no es de ninguna religión, pero pero todavía tienes esa parte espiritual, o sea, Sí, eh, claro, definitivamente. O sea, la espiritualidad forma parte del individuo y de sus áreas importantes de vida y de desarrollo, ¿sí? Nada más que a veces confundimos que la espiritualidad radica única y especialmente en la religiosidad. Y no tiene que ser así.
¿sí? La Ok. espiritualidad en un aspecto más humano radica en el conocimiento, en el manejo y en el disfrute y goce también de tu vida interior, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu ser espiritual. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera denota en su manera más pura la espiritualidad del ser humano, ¿sí? Que no tiene de hecho nada que ver con la religión. Hay personas que pueden profesar una religión y no vivir para nada estos aspectos espirituales que acabo de mencionar. Puede que sí, en definitiva, ¿verdad? Pero no es necesariamente obligatorio que vayan de la mano uno con la otra. Órale, qué chido. Uh -huh. Y, por ejemplo, pues terminas de estudiar a esta parte de tu vida a los 22 y más o menos por esa época o un poco antes comenzaste a estudiar psicología. Bueno, es que dentro de la formación se estudia pues diferentes rubros de la fe cristiana, ¿no? Ujú. Pero los puntos más importantes, por ejemplo, pues es definitivamente la filosofía, ¿sí? La filosofía forma parte fundamental de la formación de todo candidato al sacerdocio o a la vida religiosa, ¿verdad? Entonces, ese es de los estudios que más degusté en esa época de mi vida y fueron los que cuando regresé aquí a Ciudad Juárez, ¿verdad? De alguna manera quise darle seguimiento, ¿sí? Entonces, me fui hacia la rama de la psicología clínica, pues para poder de alguna manera llevarlo a práctica, pero también para poder aplicarlo para ayudar a los demás. Ok. Uh -huh. Y fíjate, esto es un interés muy personal. Yo cuando estuve en la universidad tenía un amigo con una historia similar donde él estuvo estudiando para sacerdote, pero no era franciscano, era del lado católico. Y en las pláticas él me decía que muchas de las veces cuando tenían estas clases de filosofía, una de las cosas que tenían que hacer era probar la existencia de Dios mediante la filosofía, pero no podías meter la Biblia. ¿Hay algo similar así que tú estudiaste o era un concepto similar que tenías tú en tu estructura de educación? Sí, definitivamente, al estudiar la filosofía, pues estudias toda la historia de la filosofía, los aspectos presocráticos, socráticos y postsocráticos, ¿no? La filosofía moderna y demás, que poco a poco, de alguna manera, se van alejando del concepto de Dios, ¿sí? Ujú. Al grado que la misma filosofía, ¿sí? Tanto de, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino como de San Agustín de Hipona, que son exponentes importantes de la filosofía del lado cristiano, ¿verdad? Católico, convergen en que la razón y la fe pueden convivir, ¿sí? Y que Órale. la existencia de Dios, en el caso de los dominicos, ¿no? Exponen que se puede comprobar la existencia de Dios, ¿verdad? Desde aspectos racionales. Ahora, también la filosofía nos dice que, pues prácticamente Dios no existe. Está, estaba muy fuerte. Entonces, si tú enfrentas a dos personas que han estudiado filosofía y sobre todo para probar su razonamiento, ¿verdad? Ganaría el que tenga pues más estudio. Por Pues más ejemplo, argumentos, ¿no? Más ajá, argumentos. Porque al fin y al cabo, en aspectos de glosario, en la filosofía, existe todo aquello que se puede, que está dentro de una temporalidad, que tiene por lo tanto un inicio y un fin, ¿sí? Entonces, sí, todo lo que tiene un inicio va a tener un fin, por lo tanto existe. Entonces, en aspectos meramente filosóficos, Dios no existe, porque Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es el principio y es el fin. Por lo tanto, Él no existe, simplemente Dios es. órale, ¿Sí? Entonces, todo buen filósofo bien adoctrinado, aunque sea católico o protestante, pues no debe ni siquiera de converger en esta realidad.
Ujú. ¿verdad? Porque es real, Dios no existe, Dios es, en el supuesto de que sí sea, ¿no? Digo yo. Órale. Ay, qué interesante y qué contradictorio y complementario a la vez. Ujú. Sí, sí, es que pues es parte de la filosofía, ¿no? Por eso es tan mágica y Sí, tan funcional en la humanidad. Sí. sí. Eh, en tu línea de trabajo, pues ya como psicólogo, ¿tienes alguna historia de lo más fuerte que tú has vivido? ¿Alguna historia que sí puedas compartir? Mm, pues mira, todas las historias a veces son fuertes, ¿verdad? ¿A qué? Defíneme un poco tu concepto de fuerte. Algo que pues, te haya impactado a nivel personal, que haya tenido, digamos, eh, a medida que vaya progresando las cosas, vas entendiendo al individuo y, no sé, al final te diste cuenta que era algo totalmente distinto a lo que tú creías. No sé si hayas tenido este Ujú. tipo de situaciones o alguna situación donde, pues, realmente ya después de dejar de ver a la persona, al paciente, pues te haya dejado como varios días reflexionando de que, pues, cómo estas afectaciones llegan y no te das cuenta, pues, lo que trae cada persona en la cabeza. Pues mira, en terapia es una experiencia muy rica, ¿verdad? Que no se compara en lo absoluto con ninguna otra profesión y que no porque no se compare la hace superior o inferior a ninguna de ellas, para nada, ¿verdad? Pero de alguna manera uno convive y es como un reciclador de la propia miseria humana en terapia, ¿verdad? O sea, porque vienen a terapia y muestran, pues se desnudan, ¿no? Se desnudan de alguna manera conceptual, ¿sí? O sea, desnudan su alma, sus pensamientos. Y si no, pues también nosotros como profesionales con nuestras técnicas los desnudamos, ¿verdad? Sí, O sea, los dejamos al descubierto para poder ayudarles mejor. Siempre he dicho que un terapeuta es como un propio espejo para el paciente, que lo único que hace pues es darle la verdadera percepción y la verdadera visión de lo que es. mm, ¿Sí? Entonces, pues se topa uno muchas cosas. Yo me he topado mujeres violentadas, me he topado personas con múltiples problemas en su sexualidad, me he topado con personas, mm, por ejemplo, una persona que aludía mucho a aspectos paranormales, ahora que estamos en este mes y por el cual es ujú, el tema por el cual me traes a tu canal, ¿verdad? Aludía ahí a aspectos paranormales, sin embargo, al momento de hacer consciente lo inconsciente y ver las cosas como son, pues no era más que ciertas vivencias de abuso físico, ok, ¿sí? Por parte de un agresor en el seno de su familia, ¿no? Entonces, pues a veces es más doloroso o a veces es más comprensible, fíjate bien lo irónico que suena, ¿no? A veces es para los niños o para los adolescentes más comprensible decirle a sus padres que un fantasma se les aparece a decirles que a lo mejor están siendo atacados física o sexualmente en sus hogares, ¿no? Por algún qué miembro de la fuerte. familia. Yo he escuchado mucho sobre eso, de que el cerebro cuando no soporta tanto dolor emocional se rompe la psique y te pone una barrera y te crea una historia completamente diferente y pues te la crees. En definitiva, ¿no? O sea, es que la mente siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene. Esa es una realidad. Entonces, si nosotros no tenemos una mente educada, una mente ecuánime, una mente bien saneada, pues la mente hace pues lo que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces, así como nuestro cuerpo, nuestro organismo físico tiene mecanismos para su sobrevivencia, como por ejemplo la sudoración que nos ayuda para poder regular La temperatura. la temperatura del Ujú. cuerpo, ¿verdad? El estornudo, la tos para intentar sacar virus extraños y demás. Como la misma fiebre, ¿no? También es un mecanismo de defensa físico, la mente
también tiene sus propios mecanismos de defensa. ¿Sí? Entonces, dentro de esos mecanismos de defensa, pues a veces está lo que vendrían siendo a veces la represión, ¿no? Cuando nosotros reprimimos aspectos que son dolorosos, que son avergonzantes para nosotros y que tenerlos en nuestro presente pueden desajustar nuestra vida emocional a tal grado de llegar incluso a un brote psicótico, ¿no? Entonces, la mente, ¿qué es lo que hace? Pues lo reprime o utiliza cualquiera de los otros mecanismos de defensa que tiene la mente para poder, pues, ayudarnos a digerir un poco nuestras realidades y que nos ayude a que naveguemos en nuestra vida, pues, lo más funcionales que se pueda. Oye, y esto, históricamente la psicología realmente no tiene tanto, ¿no? O sea, todos estos problemas y enfermedades mentales eran tratadas de una forma muy, muy violenta, no sé, hace como 100 años, ¿no? No era no era algo reconocido, pues, por la sociedad. Sí, de hecho, la psicología moderna, ¿verdad? Porque la psicología también tiene sus propios temporalidades, su historia de vida, ¿verdad? Está también la psicología oriental, ¿sí? Que es muchísimo, muy antigua, como es la budista, bueno, se me fue la otra muy importante de los orientales, ¿no? Pero la psicología siempre ha existido, ¿sí? Entonces, hay aspectos que a lo que tú te refieres, pues es más bien la psicología científica, la psicología moderna, la que Ok. ya tiene un método científico, empírico y validado que nos ayuda a comprender y a predecir los pensamientos, los comportamientos del ser humano, ¿no? Y es la psicología moderna. Mm. Eh, Pero se sirve la psicología moderna de muchas cosas de la psicología antigua, ok. ¿sí? Ok. Por ejemplo, estos aspectos de la meditación, estos aspectos del mindfulness, todas estas cosas que sirven y se utilizan en el día de hoy en la psicología experimental, en la psicología moderna, son aspectos que vienen de psicologías ancestrales, son Mm. meramente budistas. Ok. Sí, pues se podría decir que la psicología moderna vino a ponerle nombre a cosas que eran como de cierta manera intuitiva, que tú sabías que funcionaba y lo sabías por experiencia, pero la psicología ya científica pues ya te pone, este, pues con el método científico ya te dice por qué sí te funciona y cómo te ayuda pues en la química de tu cerebro, ¿no? Sí, cuando ya hay pues ahora sí que una investigación, ¿no? Que lo Sí, avale, sí. ¿verdad? Que lo avale, pero realmente y esto meramente nada más lo acuño como historia psicológica, ¿verdad? Pues se hace la psicología ciencia como tal en los años de 1879, ¿sí? Con el filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt, ¿sí? Que fundó el primer laboratorio de psicología, Ah, ok. ¿sí? Y Entonces, en estos momentos sí, basado en la experiencia que tienes y pues trabajando, sí estás viendo que cada vez hay más apertura. Ya ves que pues ahorita ir con el psicólogo es canasta básica, pero mucha gente todavía es un poco renuente, pero yo recuerdo que hace 10 o 15 años no era tan abierto a la gente que dijera voy a terapia o voy con el psicólogo porque era como un estigma de manera negativa, ¿no? En la sociedad de que no te le acerques, está loco, o no estoy loco, por eso no voy con el psicólogo, ¿no? Sí, sí has visto tú que sí hay apertura cada día más a que la gente vaya y vea la mente como, pues empieza a tratar la mente como algo que sea separado pues de los síntomas de enfermedad del cuerpo, etcétera, etcétera. pues, mira, todavía nos falta mucho definitivamente, ¿no? Pero poco a poco la psicología se va adentrando en el populismo. Entonces, eso de alguna manera todo suma para la psicoeducación de la sociedad.
Hay gente que, si bien a lo mejor no sabe muy bien a qué se dedica la psicología o cómo lo trataría un psicólogo, por lo menos te dicen, no, se me hace que necesitas ir con el psicólogo. No sé qué tengas, pero como que necesitas ir al psicólogo. Entonces, poco a poco nos vamos adentrando en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Entonces, eso también nos va ayudando a hacer un poco más visibles nuestro trabajo, que es muy valioso, ¿sí? Que es muy valioso y que debería de normalizarse en todos los ámbitos y en todas las edades de nuestra vida, ¿sí? Así como cuando vamos al dentista, pues también voy al psicólogo, ¿verdad? Y luego ya después viene también el valorizar el trabajo, ¿no? Porque ya después piensan que el trabajo de un psicólogo, pues a veces no es tan valioso como el trabajo de un médico general o de un enfermero o demás, ¿no? Entonces también el ver el valor del trabajo, porque a veces quieren los trabajos regalados y pues No, no. sí, 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 me imagino que es porque con el doctor traes un síntoma que de cierta manera es más visible, ¿no? Y una enfermedad mental de cierta manera la puedes esconder, ¿no? No es tan visible. eh, la demás gente puede no notarlo y tal vez por eso también hay esta renuencia a valorizar el trabajo de pues, un Ujú. psicólogo a comparación pues, con un Sí, claro, doctor, con ¿no? cualquier área de la salud, ¿no? Porque al fin y al cabo, venir a terapia, yo siempre les comento a veces, ¿no? Que venir a terapia nos ahorra dinero, ¿sí? No por la cuestión de que pues hay que pagar la consulta psicológica, sino en cuestión de que nos ahorra en prevenir muchas enfermedades, ¿sí? Porque todos los problemitas que traemos en la mente y en el corazón, ¿verdad? Que no solucionamos, que ahí vamos aplazando, que se van reprimiendo, que se van guardando, tarde o temprano van a exigir su propio proceso, cual es natural. Y si nosotros somos incapaces de procesarlos, pues nuestro cuerpo va a decir, entonces yo te voy a ayudar a procesar desde mi manera, desde mi forma. ¿Y cuál es esa? Pues una somatización, ¿sí? De todos esos, de ese caos que podamos traer dentro de nosotros. Y se manifiesta con dolores de cabeza, con úlceras gástricas, con problemas de colitis, de gastritis, e incluso a veces con problemas de cáncer, ¿no? Y que lo agravan. Entonces, realmente venir a terapia nos ahorra y nos brinda pues una mayor capacidad de poder disfrutar la vida. Sí, sabes que también he notado mucho que ahora la gente, no sé si sea bueno o malo, pero siento que ya la mayoría de la gente, o no sé si es porque ya la gente lo externa, o no sé si sea por lo de las redes sociales, que estamos más comunicados, pero cada vez yo siento como que más gente está en cierto estado en algún nivel de depresión, o que hay más enfermedad mental eh, en estos años, como que de cierta manera se está acelerando. Y pues uno de los problemas pues, puede ser, por ejemplo, Facebook e Instagram. Y me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque hace poco sacaron un estudio que lo hizo pues, los dueños de Instagram, Facebook, donde efectivamente sí se está afirmando que estas redes sociales están haciendo daño a la salud mental, sobre todo de los adolescentes. Eh, ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Pues es que mira, la vida actual, ¿verdad? Nos demanda muchas cosas, ¿sí? Y a veces nada más nos centramos en las demandas laborales que nos exigen, ¿no? Por eso prepararnos, por eso estudiar, por eso el obtener posgrados y títulos y logros y demás, ¿no? Porque la vida es muy competitiva y la vida nos demanda mucho de nosotros, espera mucho de nosotros. Y en la actualidad yo creo que estamos en una época de la historia en donde por nuestro propio modo de vivir tan rápido, tan express, nos demanda también mucha inteligencia emocional.
Y pues socialmente estamos en una realidad en donde todos o la mayoría somos analfabetas emocionales, ¿sí? Entonces, no tenemos un buen uso, un buen conocimiento de nuestras emociones, de nuestro mundo interno, ¿sí? Entonces, cuando la vida nos demanda, pues nos tumba. Y es por eso que hay gente que podrá tener mucho dinero, pero no disfruta lo que hace. Hay gente que le llega a ocurrir una cosa dolorosa y es motivo suficiente para que ya no le tome sentido a la vida, para que caiga en cuadros clínicos graves de depresión, de ansiedad y demás, ¿no? O que se intente suicidar, que atente contra su vida, que lastime su cuerpo. Entonces, es porque la vida del día de hoy nos demanda mucha, mucha inteligencia emocional y nosotros no estamos sabiendo como sociedad responderle de una manera adecuada, ni educar tampoco de una manera profunda y adecuada a las nuevas generaciones. Entonces, pues le estamos a dar estas herramientas tan importantes como son las redes sociales, son tan benditas para quienes son capaces de utilizarlas, pero para quienes ni siquiera tienen un buen, fíjate lo que dice, esas ironías, ¿eh? Sí. ¿Qué te dice el Facebook cuando vas a publicar algo? Dinos qué estás ¿Qué pensando estás o pensando? qué estás pensando, ¿no? Es una pregunta muy importante y no la tomamos a veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos pensando. O sea, no somos conscientes de lo que estamos pensando Estamos en y automático. estamos en automático, ¿sí? Entonces no sabemos utilizar bien las redes sociales. Y más para una persona, pues adolescente, pues imagínate, ¿verdad? Que tiene todo un caos existencial, un caos hormonal en su cabeza, pues las redes sociales pueden llegar a ser un boom muy fuerte para no para su beneficio. Entonces hay que estar muy alertas. Es complicado y es difícil. Sabes que eh, viví un tiempo en Aguascalientes y Aguascalientes ahorita es el primer lugar de suicidios a nivel nacional aquí en México. Y una de las historias, escuchabas uno por semana, o sea, era muy exagerado, ¿eh? Muy exagerado. Y una de las historias que más me impactó fue de un padre de familia que le pidió prestado creo que 10,000 pesos para hacerle la quinceañera a su hija. Y el día de la quinceañera le hizo la fiesta y todo, y ese día se suicidó. Entonces, pues todo el mundo, pues comentando, ¿verdad? O sea, por 10,000 pesos, o sea, le dejas una bronca a la familia, etcétera. Pero imagínate qué bronca debes de traer para que hayas hecho eso. O sea, no, yo creo que no fue los 10,000 en sí, sino fue todas las veces, todos los fracasos anteriores, todas las veces que se topó con pared, y esto ya Ujú. simplemente fue la gota que derramó el vaso. Y sí, sí es algo triste, impactante y pues alarmante, porque inclusive se escuchaba de chavitos de 9, 10 años que se andaban suicidando y dices, cabrón, o sea, que Ujú. está muy pesado, está muy heavy. Sí, es una realidad muy lamentable en nuestra sociedad, ¿no? Y que eso de alguna manera siempre nos mantiene a nosotros como profesionales de la salud mental, pues siempre en primera fila en esta cuestión, ¿no? Sí, Entonces, por eso es importante siempre estar pues a la vanguardia, tanto en los aspectos o planes terapéuticos de intervención, como en los primeros auxilios psicológicos, como en todo lo que se pueda, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues somos los que, pues, como bien se ha dicho siempre, ¿no? En cuestiones psicopatológicas, ¿no? A veces nuestros niveles de diagnóstico y tratamiento, pues a lo mejor no es lo súper mejor, ¿no? Pero es lo mejor que tenemos. ¿Va? En sí, cuestiones diagnósticas, ¿no? Que a veces dicen, no, bueno, pues el manual de diagnóstico, el DCM, ¿no? Que es el que utilizamos nosotros para los diagnósticos mentales, pues dicen, pues a lo mejor no es perfecto, no es perfecto y por ciencia pues tiene que estarse siempre renovando y demás, porque ciencia no es algo dogmático y estático, ¿verdad? claro.
Hay muchas variables. Pero es lo mejor que tenemos en la actualidad y es Sí. lo que nos puede funcionar y lo que nos ha estado funcionando. Entonces hay que también confiar en la ciencia de la psicología Mm. para estas cuestiones. Oye, Marco, y por ejemplo, pues es un tema que dominas y se nota que te apasiona, se nota que diste en el clavo estudiando psicología. Eh, te has visualizado haciendo otra cosa? O sea, si no hubieras estudiado psicología, ¿hubieras estudiado otra cosa? Fíjate que la docencia siempre me ha gustado mucho. ¿Sí? Entonces es uno de mis asignaturas pendientes en mis planes de vida. ¿Va? En el checklist. En algún futuro el poder ejercer la docencia precisamente en aspectos de salud mental, Ah, ok. en aspectos psicológicos para para los nuevos profesionales. ¿Hay un grado que te interese más? O sea, secundaria, prepa, universidad, Ya en aspectos universitarios, sí. aspectos universitarios. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ok. sí. Oye, y bueno, a nivel personal, este, ¿tú tienes alguna ideología en específico sobre algún tema donde la mayoría de la gente no está de acuerdo contigo? Mm, Una idea que tú tengas o una opinión que no sea muy popular. Tal vez pues tendría que ver para lo mejor pues con mi agnosticismo, Mm. esta idea de Dios que yo de alguna manera he gestado a lo largo de mi vida, que muchos No la digieren. no la digieren o no la alcanzan a comprender en el sentido de que si bien sí creo yo en una deidad, en un ser supremo que ha de estar ahí, Ujú. ¿verdad? Que ha de estar ahí, ¿verdad? Pero considero que para poder tener una conexión con ese ser, no necesito en lo absoluto ninguna religión o ningún ritual específico para poder conectar con él. Ok, ok. ¿Va? Entonces, eso de alguna manera, pues no les gusta a muchas personas, ¿no? Porque pues les interesa mucho, ¿verdad? El Es que, darle valor a a los rituales, el ah, darle valor a las religiones. Entonces, para mí las religiones en su mayoría no son más que una monetización de la idea de Dios. mm, sí, es un acto social. Además, el hecho de que comentes tu idea, se puede sentir alguien que tenga la idea contraria, pues un poquito atacado, Y ¿no? claro, ¿no? En definitiva, ¿no? Y lo aclaro, ¿no? Son aspectos meramente personales, ¿verdad? O Sí, sea, pero sí, en definitiva, este, sí, tengo como que mis experiencias me han brindado ese sabor de boca, ¿no? mm, En ese tema, ¿no? O sea, para mí las religiones son, este, realmente son negocios con nombre de Dios. sí. Yo lo veo como la otra estaba viendo un documental sobre los terraplanistas, la gente que Mm, dice que la Tierra es plana. Y algo que me dejó ahí el documental era de que la gente, la mayoría de la gente que es terraplanista, una gran mayoría no cree realmente que la Tierra sea plana, pero lo hacen porque es gente que está muy sola. Y el hecho de decir que creen, el hecho de aplaudir, el hecho de estar, te hace que te congregues y a nivel social, pues te la pases suave, convivas y pues es un aspecto que todos buscamos, ¿no? Ser sí, sociales. claro. Entonces, Hay veces que la gente, la única manera que se da a notar en sus medios sociales es llevando la contraria. mm, cierto, muy cierto. Entonces Oye, eso también habla mucho del por qué actuamos como seres humanos. sí, 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 te sirve mucho a saber estas cosas porque eh, aparte de conocerte a ti mismo, puedes ir conociendo un poco a los demás y puedes entender por qué hace la gente lo que hace y pues ya no agarras sorpresas, sabes cuándo alejarte,
sabes cómo, te ayuda un poquito más a relacionarse con las demás personas. Oye, Marco, Sí, sí. y, aquí hay algo muy interesante porque pues tú eres psicólogo y eres una persona muy estudiada y no por la carrera, sino porque pues te gusta mucho lo que haces y siempre estás buscando el porqué de las cosas, ¿no? Aunque si alguien te las dice, pues tú tienes que estudiar, tienes que seguirle. ¿Qué onda con lo paranormal? ¿Te ha sucedido a ti algo que se podría considerar paranormal para el resto de la gente? Sí, he tenido, no numerosas, son pocas, pero muy significativas, ¿verdad? No, En aspectos paranormales, o llamémoslo aspectos que son difíciles de comprender desde la racionalidad, ¿verdad? no, Pero al fin y al cabo, lo paranormal o lo sobrenatural, mm, pues no podemos llegar a negarlo como tal, pero tampoco podemos caer en el otro lado contrario, ¿no? De aceptarlo tal cual. Por lo tanto, aclaro que en estos aspectos, pues no es un debate, ¿sí? Yo no soy meramente escéptico, pero tampoco soy creyente, ¿sí? Porque si no creo en muchas cosas, ¿verdad? Paranormales en cuestiones de fe, pues mucho menos voy a andar creyendo en cuestiones paranormales, eh, en cuestiones de hechizos o brujerías, ¿no? Primero ok. que nada, iniciar por dos premisas muy importantes para la psicología, ¿sí? Dos premisas muy importantes. Uno, que una mente no educada puede jugar en nuestra contra, ¿sí? Entonces, no porque lo sienta y no porque lo piense, significa que es real. Ah, ok. ¿Sí? Ok, sí. Eso es una premisa, ¿no? Porque a veces, es que lo siento y lo pienso y lo vi, entonces es real. No necesariamente. Una mente no educada puede jugar en nuestra contra. Entonces, esa es una premisa muy importante. Y la segunda es que la mente siempre busca entender las cosas y darle un sentido de realidad, ¿sí? Ah, ok. Estas realidades o estas interpretaciones mentales no sean a veces las más adecuadas, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos hacer un desglosamiento enorme de muchos conceptos importantes que juegan en una experiencia paranormal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas cuestiones paranormales, la percepción juega un papel básico, ¿sí? Y la percepción a veces también tiene sus propias distorsiones, ¿sí? Por el simple hecho de que somos seres humanos limitados, ¿sí? Entonces existen, por ejemplo, aspectos que nos pueden llegar a jugar una idea de ilusión, una idea de alucinación, ¿sí? O una idea en efectos psicológicos paraidólicos, en donde vemos aspectos o patrones en donde no los hay, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo en una hoja dibujo esto. Ajá. Entonces, cualquier persona puede decir, pues es un rostro, es una cara. No, esto no es una cara, son círculos, ¿sí? Y un medio círculo, son figuras, son trazos, Ah, no ok, es ok. una cara. Eso es un efecto paraidólico, ¿sí? En donde nuestra mente, en ese intento de entender la realidad, reconoce patrones, aspectos significativos y le brinda una interpretación. Entonces, a veces estos aspectos paraidólicos ocurren en nuestras experiencias extrasensoriales, ¿sí? En donde vemos, es que está una persona parada ahí, o vi un rostro de una persona. Pues no, cálmate, a lo mejor simplemente fue un efecto paraidólico de tu mente, Ok. ¿sí? La otra vez iba en Uber, iba platicando con una persona que es de Catemaco y íbamos platicando sobre estos temas y él me dijo, me preguntó, me dijo, ¿tú crees en lo paranormal? Y yo le decía, es que yo te puedo decir ahorita que no, porque estamos en la ciudad
son las 3 de la tarde, estoy viendo muchos carros, te puedo decir fácilmente que no. Vuelve a preguntar en medio de un bosque a la 1 de la mañana, a un lado de un cementerio y no te va a poder A ver, responder. exactamente, Ya es ¿no? diferente porque ya mis sentidos, como tú dices, estamos limitados y pues una de esas limitaciones son los sentidos y pues realmente no nuestra mente trata de ver qué onda con esto, de racionalizar las cosas y sí tal vez tenga una explicación lógica que en ese momento no la podemos entender porque pues no estamos, como tú dices, no estamos educados de manera mentalmente o traemos sensaciones que nunca habíamos sentido y pues la misma adrenalina hace que veas cosas que Claro, no no, exactamente. existen. Y aparte la percepción es muy sugestiva, ¿sí? Entonces hay personas que su percepción no está muy bien instaurada, no está muy bien educada. Entonces nada más ven una película de terror y se sugestionan y ya no pueden dormir, ¿no? Porque ya les están tocando a la puerta, ya está alguien abajo de la cama, ya está alguien en el ropero. Sí, Entonces nos sugestionamos, ¿no? Entonces sí, yo no voy, te digo, no es un debate, sí, no digo que los aspectos paranormales, extrasensoriales, sobrenaturales no existan, porque yo he vivido algunos, ahorita en sí, un momento te puedo compartir alguno de ellos, ¿no? O sea, pero sí tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que saber reconocer que muchas de esas experiencias que la gente vive, pues a veces no son realmente sobrenaturales, más bien son distorsiones de nuestra mente que nos está jugando una jugarreta, ¿no? sí, sí, claro. Yo escucho un podcast que se llama Relatos de la Noche. A mí me encanta todo lo de historias de terror. Y de un tiempo para acá, como de 2, 3 meses, porque pues sigo la comunidad que se formó ahí en Facebook, etcétera, etcétera. Muchas gentes empezaron a reportar de que están escuchando la historia y les empieza a pasar cosas medio extrañas. Y en algunas de esas historias, pues hablan, por ejemplo, de brujas, de lechuzas gigantes, cosas pues de ese estilo. Y de repente, pues buscando en internet, de repente te topas con fotos pues de animales que no son tan conocidos, que cuando los ves, pues, tú dices, si yo viera esto en Pues sí me en una asusto. noche, sí, sí, definitivamente, o Claro, sea, no. este animal está raro y lo estoy viendo en un video, en una foto a plena luz del día, con gente que conoce de estos animales y están ahí y todo. Y había un tipo de lechuza que la confunden mucho con bruja por su forma, cómo está y cómo voltea la cabeza y el tamaño, y era un tamaño como de 1,20 m por ahí. Entonces Ujú. decían Sí, claro. que se te distorsionan los sentidos por el miedo y llega un momento en que pues ese 1,20 m, 1 metro, tú lo ves de 2 metros, eh, casi te está hablando, es una experiencia muy surreal y pues es diferente, pero Sí, pues claro. Y ahí es, algo, por ejemplo, lo que tenemos que saber diferenciar cuando hay una ilusión y una alucinación, que son aspectos que forman parte de la percepción humana, ¿sí? O sea, una ilusión es cuando yo tengo un estímulo, pero este estímulo yo lo distorsiono. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver, dices tú, puedo ver una lechuza, ¿sí? Pero está el estímulo real, porque sí está una lechuza, pero mi percepción genera una ilusión y ya no lo veo como lechuza, ya lo veo como un ser humano, ¿sí? Y es sí, común, ¿no? Por ejemplo, en un cuarto oscuro, podemos tener una lámpara y de repente verle forma de rostro. Entonces, esa es una ilusión porque estamos distorsionando un estímulo. sí. A diferencia, por ejemplo, de las alucinaciones, que es cuando no existe un estímulo. Hay carencia del estímulo, sin embargo, existe la visión. O sea, de la nada se me aparece la Virgen, ¿sí? O de la nada se me aparece el alma de un difunto y platica conmigo. Y entonces ahí es cuando ya existe una alucinación y es cuando entonces ya estamos sugiriendo algunos síntomas de cuadros clínicos Mm, esquizofrénicos o psicóticos, ¿sí? ok. Ya en cuestiones de alucinación, porque las alucinaciones forman parte de los 5 sentidos, no nada más la alucinación visual,
que es la más común, o que la que en el populus la visualiza más, ¿no? También Sí, existen las alucinaciones auditivas que nos hablan, que hablan con nosotros, que nos dicen cosas. Las alucinaciones olfativas, es que yo percibo el olor sí, de mi abuela y ella ya tiene muchos años que murió, percibo su aroma. ¿Sí? O alucinaciones sensoriales, ¿no? Es que me tocaron, yo sentí cómo me apretaron la mano. Existen estos tipos de alucinaciones en cualquiera de los 5 sentidos del ser humano, ¿sí? Entonces, cuando ya existe una periodicidad, una frecuencia, una intensidad, una duración y un significado más fuerte y frecuente, pues entonces ya estamos sugiriendo algún posible síntoma de un cuadro clínico esquizofrénico o psicótico. sí. ¿Sí? Ahorita que mencionabas a las personas que de repente las tocan, me estaba acordando de las, creo que se llaman extremidades fantasmas. La verdad no recuerdo el término, pero son personas que han perdido alguna extremidad pues, en la guerra o algún accidente y que de repente te dicen, ¿sabes qué? Traigo comezón en la mano derecha y no tienes brazo. Ujú. Y Sí, claro. hubo un doctor muy famoso en los años 60 o 70 que él descubrió que el problema era que cuando te cortaban pues, un brazo, el cerebro a fuerzas quería obligar que ahí había un brazo. Entonces se reconfigura de tal manera que el cerebro piensa que hay un brazo. Entonces descubrieron que, por ejemplo, si tú sentías comezón en la palma de tu mano, simplemente tenías que rascar una área de la cabeza porque los nervios se cambiaron y ya con eso se te quitaba. Entonces, Sí, o sea, sí, 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 definitiva. O sea, las neurociencias están muy a la vanguardia y nos dan muchas explicaciones y muchos apoyos muy importantes, ¿no? Para el tratamiento de ciertos diagnósticos que pues ya son más complicados o que son más disfuncionales. Entonces órale. sí, en efecto, no existen todo este tipo de cosas. ¿Ah? Mm, y dentro de la misma paranormalidad, porque a veces nada más sugerimos o delineamos lo paranormal como algo con fantasmas, brujas, Sí, hechiceros, ¿sí? Pero algo paranormal, algo extrasensorial, algo sobrenatural, también es, por ejemplo, la misma fe. O sea, está sí, igual de psicótico que te hable tu mamá muerta a que te hable Dios. sí, O sea, sí. es igual de psicótico, ¿eh? Sí, de hecho, Entonces, yo me he preguntado muchas veces, digo, por ejemplo, cuando lees la Biblia, se dice que hace 2000 años, pues Jesús andaba haciendo milagros, ¿no? Pero si alguien, digamos, aquí en Juárez, comienza el mismo camino ese mismo camino, te empieza a hacer milagros, te empieza a comentar que habla con Dios, lo vas a tratar como que está loco. sí, sí, o sea, en definitiva, ¿no? Por eso hay una frase que dice, si hablas con Dios, significa que eres un ser espiritual. Si Dios habla contigo, entonces significa que eres psicótico, Ah, mira. Sí, sí, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? sí, También. sí, definitivamente. Oye, y en estas cosas ¿qué es lo que, no, me comentas que tienes una o dos anécdotas que te ha pasado, ¿no las podrías, contar? Y después de contarla, no sé si pudieras hacer un pequeño autoanálisis de qué pudo haber pasado, por qué tuviste esa experiencia. Bueno, mira, por ejemplo, de manera muy personal, dejando a un lado, si es que fuese posible, estos aspectos profesionales, a mí siempre me ha gustado estos aspectos, mágicos, ¿no? Digo, no es así como que yo sea fan del tarot o de cosas así, no, para nada, ¿no? Pero me gusta hablar de estas cosas, me gusta escuchar también de estas cosas, porque me llama la atención, ¿sí? Entonces, dentro, por ejemplo, del mismo estudio, por ejemplo, de la formación
en el convento, ¿no? Pues no nada más se estudia filosofía, se estudia teología, se estudia demonología. Entonces, son aspectos, pues que estamos hablando de aspectos paranormales, ¿no? Sí. Entonces, es de alguna manera gratificante el después contrastarlo con los aspectos científicos y decir, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no es un tema que me desagrada, ¿sí? Y muchos psicólogos a lo largo de la historia, por ejemplo, Jung, que era un discípulo ferviente de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, hace un análisis muy padre, psicológico y psicoanalítico de el tarot. Ah, ok. ¿Sí? Porque él se adentró a estos aspectos paranormales, místicos, mitológicos, porque les encontró una fuente inagotable de muchas cosas que tratar, de muchas Ah, cosas que ok. estudiar. Entonces, te digo, no es algo aislado en mi caso, ¿no? O sea, hay múltiples exponentes y grandes exponentes que le han entrado a estos aspectos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, el año pasado, para ser preciso, hace un año, en Reciente. octubre, sí, el año pasado, de hecho, en estas fechas yo ya andaba allá, ¿verdad? Yo me fui al estado de Chiapas, ¿sí? Entonces, particularmente lo hice en un aspecto como de sanación personal, de descansar y demás. Me fui yo solo, ¿verdad? Entonces, yo me fui a una de las aldeas que están muy cerca del límite del territorio nacional con Guatemala, Mm. ¿sí? Entonces, a una aldeíta en donde me habían dicho desde varios lugares de ahí del estado que ahí habían varios como chamanes y trabajadores de estas cosas ocultas, ¿no? Sí. Entonces, si bien yo no iba a una limpia, no iba a algo, pero iba a experienciar algo. Yo lo quería, yo lo buscaba. Entonces fui y inmediatamente la persona que me atendió, él me ofreció, después de su análisis, ¿verdad? Sí. Me ofreció el servicio de la tameana, ¿verdad? Que es prácticamente el alineamiento de chakras. Ok. Entonces, él me hizo varias sesiones o rituales a lo largo de una noche en ese lugar. Entonces, imagínate, pues Chiapas, prácticamente muy cerca del límite con Guatemala. Guatemala. Entonces, o sea, súper, súper selvático el clima, ¿no? O sea, entonces, y luego pues te digo, era una aldeíta, no era ni siquiera una ciudad, o sea, un pueblo, ¿no? Entonces, muy poca electricidad, o sea, todo un ambiente No, mitológico, sí. No, no padre, ¿no? llegaba, no llegaba la señal Sí, sí, no, del padre, o celular. sea, yo sentía que si se me aparecía Michael Myers o alguien de estos personajes, yo en lugar de asustarme iba a brincotear de alegría, ¿no? Porque pues era Doc Sí. al ambiente. Entonces, en estos servicios de Tamiana que me ofrecieron, pues me hicieron varias sesiones a lo largo de una noche, 3 para ser exactas, a diferentes horarios de la madrugada, y me subían a un altar de piedra, hacían algunos ritos con cuencos tibetanos, alineaban mis chakras, pues él ahí tenía sus propios rituales, ¿no? Sí. Entonces él decía que él necesitaba sacar mi cuerpo, mi alma del cuerpo, para poder trabajar y reagrupar los chakras que necesitaba trabajar conmigo. Entonces, y luego después me iba a volver a someter a mi cuerpo. Entonces yo dije, pues, ajá, ok, está bien. ¿Ah? Dije, bueno, vengo a la experiencia. Aquí lo importante es que no hubo ninguna sugestión en cuestión de algún químico. O sea, no me dio a beber nada, no me dio a fumar nada, ni a comer nada. ¿Sí? O sea, nada de eso. Todo fue meramente limpio, más que el ambiente, ¿no? Entonces, en una de estas sesiones, en la madrugada, hay un momento en el que yo volteo hacia abajo y de verdad yo pude visualizar
como de una manera astral, mi cuerpo que estaba como a 5 metros abajo de mí. Ay, cabrón. Y yo veía cómo la persona, el chamán o el trabajador hacía sus rituales con mi cuerpo, a manera de trabajar mis chakras y reagruparlos con cuarzos, con piedras y con cuencos tibetanos y con palabras importantes para ellos, ¿no? En sus ritos. Entonces yo pude visualizar mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, al momento en el que él me somete de nuevo a mi cuerpo, haz de cuenta que fue una experiencia fuerte porque es como si hubiera bajado de una montaña rusa. O sea, esa sí la sentí fuerte. No sentí cuando me elevé hasta que ya estaba elevado, pero sentí muy fuerte cuando me El sometieron, jaloneo. el bajón, sí, sí. Órale. O sea, de esas veces que casi despiertas de espasmo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre, muy gratificante, muy inolvidable. Y sobre todo que tiene mucho valor para mí porque, pues no ingerí nada. Sí, exacto. O sea, Entonces me es más difícil poder darle una explicación científica, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, a mediados como en junio, agosto, tuve una experiencia huicholesca, ¿verdad? Pero ahí sí me dieron a probar peyote, ¿no? ok. Entonces, ahí ya sí se puede dar una Sí, exacto, explicación. lo puedes analizar de manera más Sí, sí, real, claro, o ¿no? sea, pues Dices, no bueno, manches, o sea, estás el- tomando peyote, o sea, el peyote es meramente alucinógeno, pues es obvio que puedas ver ciertas cosas, ¿no? Pero en este caso, pues no me dieron a beber nada. Y fue fue una solamente experiencia. por los sentidos y Ujú, el ambiente. exactamente. Entonces, Órale. pues, no sé si me sugestioné o no me sugestioné. Aquí lo importante es que, ¿para qué te sirve? Si mi mente lo leyó de esa manera, es por algo. Entonces, me sirve porque me ayudó de alguna manera pues a esto que yo buscaba, ¿no? De alinear, de sanar, de seguir creciendo, de limpiar y demás. Entonces, pues si te funciona, está bien. Órale. Si no funciona, pues entonces, ¿para qué? Ujú, El carácter de la funcionalidad es muy importante como una filosofía de vida. ujú. ¿Ah? Así sea muy científico, si no te funciona, pues ¿para qué lo tomas? Sí. Sí, y pues a final del día también, pues yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, más que tener razón, es pues experimentar, ¿no? Y hacerte tus propias conclusiones e inclusive no llegar a ninguna conclusión, quedarte con la duda de ciertas cosas, pues es parte de la experiencia, ¿no? Dices, tal vez en este momento alguien pueda llegar y te pueda explicar exactamente qué fue lo que pasó, pero Sí, sí, realmente claro. lo chido fue la experiencia, o sea, no te aporta tanto como lo que viviste en sí. Sí, sí, en definitiva, ¿no? Entonces fue una experiencia, Está, muy padre, la verdad. Y en una ocasión, cuando ayudaba en San Cristóbal de las Casas, una persona se me acercó para ofrecerme una lectura del futuro, ujú, ¿ya? Entonces yo ahí sí fui muy escéptico porque le dije, mira, si tú me lees el futuro, ¿cómo voy a saber que es el futuro lo que me estás diciendo si todavía no pasa? exacto, O sea, es un juego de palabras, ¿sí? Y hay veces que exacto, la gente también viene a terapia y dice, es que yo soñé en el futuro. Entonces dices tú, ¿cómo puedes decir que soñaste con el futuro si todavía no sabes si va a ser eso el futuro? Porque todavía no pasa. exacto, Pero tú ya le estás brindando una etiqueta de que ese es el futuro, ¿sí? exacto. Entonces, de una manera meramente verbal, en juego de palabras, una lectura del futuro no existe como tal, porque todavía no sabes si va a pasar o no. Por lo No, tanto, no sabes si lo que te está diciendo es una lectura del futuro. de hecho, en el momento que, si hubiera esa posibilidad, en el momento que te lo dicen ya no va a pasar, porque pues tú vas a tomar otro tipo de acciones, pero
o todo lo imposible. contrario, te puede predisponer a que suceda. Como las profecías autocumplidas. Sí, sí, sí. Sí, 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 en definitiva, ¿no? O sea, mm, eso forma parte de las premisas mentales que mencioné anteriormente, ¿no? claro. Oye, Ujú. Marco, y pues ya para terminar, ¿tienes alguna otra anécdota Mira, donde te voy a contar una muy, muy cortita, pero que sí me, me impactó. impactó? Eso ya es un meramente como así, tipo de fantasmal, ¿no? Sí, Como yo estudié, como te digo, muchos años de mi vida en conventos, y estos conventos de la Orden Franciscana Menor, pues no están aquí en Ciudad Juárez, están en el centro del país, ¿ah? sí, Particularmente en el Bajío. Entonces, sí, pues yo vivía, hoy me tocó vivir en conventos, pues meramente muy antiguos, ¿sí? Muy antiguos, con arcos históricos, con pinturas históricas. Entonces, en un convento en el que yo viví, que fue en, en un municipio de Guanajuato, en un municipio de Guanajuato, ahorita, porque tiene un nombre muy raro, ahí te lo recuerdo, este, terminamos la cena, ya pues era como una área, un momento como de, de estar, Coroneo se llamaba, Coroneo Guanajuato. sí. Ah, ok. ¿Sí? Coroneo Guanajuato. Entonces ahí, en la iglesia de San Esteban, si no me equivoco. Sí, bueno. Entonces, ahí terminamos, te digo, la cena, era un área como de esparcimiento, una hora antes del rezo de la noche. Entonces, yo andaba buscando a un fray que necesitaba para la organización de unas cosas para el día siguiente. Sí. Pues me dice, no, pues oye, que ando buscando a fray ¿no? Pues que vea a buscarlo a los dormitorios, posiblemente se fue a dormir. Entonces, en ese convento nosotros vivíamos en áreas comunales. Entonces, no todos teníamos nuestro cuarto, nuestro dormitorio, sino era un área común en donde todos teníamos cada quien nuestra cama, nuestro buró y nuestro escritorio, ¿no? Pero todos en un área común, era una comuna. Ok. Entonces, este fray vivía pues casi al fondo de la comuna, ¿no? Entonces, yo subí y prendí una luz antes de lo de la comuna, del pasillo, y le digo, Fray Guillermo, ¿está ahí? Entonces yo visualicé precisamente en estos aspectos de ilusión, ¿verdad? Jugueteó mi mente conmigo, porque yo vi claramente cómo estaba la silueta de él acostada en su cama. Entonces dije, ay, está dormido. Entonces dije, está dormido, no voy a prender la luz porque, pues, Sí, puedo interrumpirle su sueño, ¿no? Entonces me acerqué, pues al cabo, pues tú sabes que ya conoces, después de vivir tanto tiempo en un lugar, ya conoces sus áreas y todo, ¿no? Pues ya caminé sobre la oscuridad y pues eran como unas largas, ¿verdad? Este, y pues casi al fondo, y al momento en el que voy a tocar el hombro del fraile, que estaba acostado en su cama, oiga, fray, no había absolutamente nadie en la cama. Y yo pude visualizar a lo largo de lo que caminé del toda la que comuna que estaba acostado. Yo visualicé su silueta. ¿Sí? Entonces, al momento en el que, oiga, Fray, no había absolutamente nada. Entonces, sí, en mi mente fue como que de esas historias, de esas madres. reacciones icónicas de terror, ¿no? Que la mente hace así como que, ¡zas! ¿Ah? Me sonó el violín, ¿no? El violín Sí. interno del terror, ¿no? Entonces, pues sí me saqué de onda, me puse así como que una piloerección tremenda, y lo único que hice fue salir de ahí como pude, porque ni siquiera pude como correr, no, no, hasta cierto punto como que me paralicé por el miedo, pues salí de ahí como pude, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues como son conventos muy antiguos, ¿no? Conventos muy antiguos, Sí. hechos desde antes de la revolución incluso, ¿sí? Entonces, pues siempre hay historias, ¿no? De que, ay, pues es que aquí murió fray tal, es de que, ay, que aquí se aparece tal, de que, Ajá. ay, que siempre había historias en esos conventos antiguos. Entonces, sí tenía como que, ay, la precaución, ¿verdad? En todos ellos, este,
pero esa es una de las experiencias así como que perturbadoras que me llegaron a ocurrir en uno de esos conventos. ¿Ah? Wow. Entonces, sí se siente feo, ¿no? Sí, pues me Pero, imagino. Y pero aparte, no soy una persona que vea comúnmente este tipo de cosas. ¿Eh? ¿cuántos años tenías en ese entonces? ¿Como unos 15, 16? No, yo ahí tenía como unos 18. 18. Sí, no, pues, no, está. ¿Y Sí, luego sí, para como dónde, unos 18 y luego años. para dónde corres? O sea, todo el Sí, no, sí, o convento. sea, sí, eh, sí, y luego en otro convento, que este era en Acámbaro, Guanajuato, había un piano que decían que se tocaba solo, porque había un fraile hace mucho tiempo que él se dedicaba a la música y educaba musicalmente a los coros de los niños y los indígenas y la madre y todo, ¿no? Entonces decían, ten cuidado cuando escuches el piano en la noche. Entonces, también me tocó en una ocasión, ¿no? Que yo, de esos conventos que no sé por qué no tenían un dispensador de agua en las áreas comunales, ¿no? Tenías que ir por agua hasta la cocina y ir a la cocina en un convento antiguo es atravesar como dos patios, ¿sí? Como dos patios y caminar por áreas muy grandes y muy oscuras o tétricas, ¿no? Sí, Entonces, en una ocasión sí me tocó escuchar ahí ciertas tonalidades en ese piano. Pues yo, patitas, ¿para qué te quiero, no? Yo corrí, corrí, pero sí las escuché. No sé si alguien me jugó una broma o no sé si fue en efecto algo paranormal, ¿no? Pero el escalofrío se sintió, sí, ¿sí? Y eran como las 4 de la mañana, ¿no? sí. Oye, no, Al pues, igual también, y por ajá. último ya, Sí, sí, no, dale, dale. en una iglesia, este no era un convento en el que yo vivía, pero en una iglesia de Querétaro, Santiago de Querétaro, se realizaban en ese entonces, en esa área y en esa iglesia, los exorcismos de la diócesis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegábamos a estar ahí, porque íbamos constantemente a esta iglesia, ¿eh? este, nada más teníamos una indicación, ¿no? Que si se tocaba cierta campanita, nosotros teníamos que abandonar cierta área de la iglesia porque sabíamos que pues se iba a realizar un rito, ¿no? Un rito de exorcismo, entonces nosotros teníamos que irnos hacia la otra área de la iglesia, ¿sí? O del área común. Entonces, yo nunca lo presencié, pero pues sí, nos tocaban la campanita. Entonces dices tú, yo mejor me muevo porque yo no quiero ver estas cosas, ni quiero escuchar cosas, ni quiero escuchar gritos. ¿Verdad? Wow. Entonces, pues quieras o no, es una convivencia con ese tipo de aspectos, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, Ujú. claro. Están fuertes esas experiencias, ¿eh? Están fuertes y sobre todo porque pues hay gente que las busca, ¿no? Que cuando vas así a explorar a un panteón, a casas abandonadas con historia y todo, pero ahí tú la estás buscando, pero en tu caso no, o sea, Ah, no, sí, no, no, en te- definitiva. O sea, me sí, ocurrieron aleatoriamente. sí. Ay, Sí, no, sí, pues, sí. Y no es algo que busque tampoco en la actualidad, créeme, ¿eh? No, no, no. O sea, en una ocasión me hicieron también una entrevista en una radiodifusora de aquí de Juárez en cuestiones paranormales. ¿Ah? ujú, Y después, no, oye, que nos gustó y que y lo otro, que nos puedes acompañar porque hacían transmisiones también, ¿no? Nos puedes acompañar a tal lugar de aquí de Juárez, un cementerio, un área donde se ponen las manos en el carro y me platicaban, ¿no? Y para que tú, mediante la transmisión ahí con nosotros, vayas dando una explicación lógica o psicológica a lo que está ocurriendo. Y lo le digo yo, pues, no. No, 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 o sea, no, 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 no. es O sea, que no es algo que a mí me apasione o que me ande gustando mucho, ¿no? es que puede, o sea, tiene uno el conocimiento del por qué suceden las cosas, pero a final de cuentas la emoción es más fuerte que la inteligencia y aunque tú estés 100% seguro de que las cosas no son reales, el miedo sí lo es. Ujú, exactamente, sí, Y sí, dices, sí. pues, ¿para qué le busco? Y no, no porque te vaya a pasar algo después, sino ¿para qué le busco en este momento? Pues, o sea, Sí, no, o sea, no es algo que particularmente a mí me atraiga, ¿no?
Entonces, por eso ahí negué esa invitación. Ajá, Pero como te digo, o sea, no soy totalmente escéptico, pero en una manera muy neutral puedo decir que muchos de los aspectos que consideramos como extrasensoriales, sí, paranormales, sobrenaturales, pueden llegar a ser causados por nuestra mente. perfecto. Ok, Otros casos no. En definitiva, pues sí, hay aspectos, hay energías, hay cosas que sí existen, ¿verdad? Que sí existen, y que a veces es difícil desde la psicología, desde la ciencia, desde las neurociencias, poder brindarle una explicación, ¿verdad? Lógica. Entonces, algo tiene que existir, sí. ¿verdad? Pero no significa que siempre nos pase, porque a veces también tenemos esa personalidad megalómana, ¿verdad? En donde nos generamos mucha importancia. Entonces, a mí se me aparece todo, a mí me hablan todos. Entonces, es una manera también de brindarnos mucha importancia o mucho carácter de autoestima, aspectos que no tenemos en la vida real. Ok. ¿Ah? Oye, pues, no, pues Marco, muchas gracias. No, no sé si tengas algo adicional que quieras compartir. No, pues no, agradecerte mucho la invitación, agradecer a todos tus seguidores, ¿verdad? Que vean esta transmisión, y pues invitarlos, ¿verdad? Invitarlos a que eh, estemos en un aspecto neutro. Como te digo, no vengo a hacer debate, ni vengo a minimizar estos aspectos que son reales, Sí, ¿verdad? Simplemente vengo a brindar una opción, sí, sí. una Eh, opción de interpretación de las cosas. ¿Tienes redes sociales del consultorio? Sí, bueno, redes sociales como tal no, pero pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, que es psi.marco.soltero@gmail.com, ¿sí? Por ahí se pueden comunicar por correo electrónico, o también por mi número de teléfono, ¿verdad? 410-6972 pues, para alguna consulta o para Ah, poder perfecto. iniciar un proceso o lo que sea, pues estamos a la orden, ¿no? De siempre y cuando pues exista una oportunidad en la gente. Ah, perfecto. Oye, Marco, pues te agradezco otra vez. Está, está muy, está muy chido esta intersección entre lo paranormal y lo psicológico. Y pues muchas gracias por regalarnos aquí el tiempo. Y pues muchas gracias también a la gente que nos está viendo. Em, pues esperamos que les haya gustado y pues suscríbanse al canal. ¿Vale? Hasta luego, Marco. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Que pasen buen día. Cuídense.